Petróleo sobre escombros. El supuesto salvavidas llegará a las víctimas. La verdad vence al bloqueo. El relato oficial es superado por la voz de los venezolanos. Venezolanos en Estados Unidos, entre el duelo por el sismo y la angustia por el TPS. Cuando un país enfrenta una emergencia, la información oportuna también se convierte en una forma de servicio. Este 2 de julio continuamos dando seguimiento a las consecuencias de la actividad sísmica que ha marcado a Venezuela. Aquí encontrará el balance más reciente, los datos verificados y el contexto necesario para entender lo que está ocurriendo. Gracias por acompañarnos. Soy Génesis Pérez. Comenzamos. Los terremotos arruinaron La Guaira y afectaron a algunos estados, pero el motor económico sigue intacto. A la par que miles sufren el impacto de los sismos, los pozos petroleros operan sin daños. El crudo y las licencias de Estados Unidos se convierten en el salvavidas financiero indispensable para levantar a las zonas afectadas. Nuestro periodista Juan Gutiérrez Gamba nos trae el informe. A la par que miles de familias intentan recuperarse del terremoto, una diferencia marca el rumbo de la reconstrucción. Aunque la tragedia golpeó principalmente a La Guaira y otros estados, el principal motor económico del país no se detuvo. La industria petrolera continúa operando y ahora puede convertirse en la base para levantar nuevamente las zonas devastadas. Venezuela conserva su mayor fuente de ingresos, que equivale al 85% de la economía. La continuidad de la producción y exportación de petróleo evita una crisis fiscal aún más profunda y mantiene abiertas las posibilidades de financiar viviendas, hospitales e infraestructura. Sin embargo, economistas coinciden en que la recuperación dependerá menos del volumen de exportaciones y más de la capacidad del Estado para convertir esos recursos en obras y atención a la población. Puesto ahora lo que es fundamental es establecer un plan de reconstrucción que busque construir esos grandes acuerdos en torno al acceso a esos recursos, cómo se van a manejar, que esto también va a ser un tema muy importante, los elementos, los criterios de transparencia, los criterios de priorización, qué es lo más importante. El respaldo internacional también empieza a jugar un papel importante. Estados Unidos ha planteado que los recursos generados por el sector energético acompañen el proceso de reconstrucción. El encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos en Venezuela, John Barrett, sostuvo que el plan de 3 fases se mantiene en la segunda etapa, que es la recuperación. Este tipo de ayuda ya está en camino y la verdad está en camino antes del terremoto, con todo tipo de liberación, no de las sanciones, pero los waivers para incrementar, para facilitar la inversión. Y hemos liberado aún más esas restricciones. Entonces, este no es un bloqueo, este no es un problema para nosotros ni para la gente que quiere invertir, que quiere donar, que quiere trabajar con los venezolanos en esta recuperación, que es una recuperación nueva ahora que estamos después del terremoto. A la vez que miles de venezolanos perdieron sus hogares, el principal motor económico del país siguió funcionando. Esa es una ventaja que pocos países conservan después de una tragedia de esta magnitud. El petróleo puede financiar la reconstrucción, pero el éxito se medirá por la rapidez con la que esos recursos lleguen realmente a las comunidades que más lo necesitan. Es momento de conocer la opinión de nuestra audiencia. Como cada día, abrimos este espacio para leer sus comentarios y escuchar sus respuestas a la pregunta del día, porque su voz también forma parte de la noticia. La transición venezolana entra por ahora en una pausa impulsada por la emergencia. ¿Qué consecuencias crees que podría tener esta decisión de Estados Unidos? Giovanni Sánchez Orozco dice lo siguiente: mi opinión es que el régimen aprovecha para ganar tiempo y seguir en el poder. Por su parte, Caridad Dávila asegura que si dejan a este gobierno reestructurando todo, va a ser una catástrofe porque ya están acostumbrados a robar y a hacer las cosas mal. José Castillo nos dice que la decisión de Estados Unidos de pausar la transición en plena emergencia termina fortaleciendo al régimen, aunque se presenta como una medida humanitaria, en la práctica legitima al gobierno y debilita el liderazgo democrático de María Corina Machado. Finalmente, José Alberto Matute opina: la inacción del gobierno de Donald Trump con respecto a Venezuela y a Cuba le va a costar la pérdida del Senado y las elecciones presidenciales del 28. El balance oficial de los fallecidos sigue en aumento. Tras una semana de los 2 terremotos de 7.2 y 7.5 que afectó al centro del país, poco a poco se acaban las esperanzas de conseguir personas con vida.
Sin embargo, tras más de 72 horas de trabajo, los rescatistas de El Salvador y Estados Unidos lograron salvar a una persona entre los escombros. Todo esto surge en medio de denuncias sobre la actuación del gobierno nacional en la tragedia. Juliana Palmar con los detalles. A una semana de los terremotos, el balance oficial sigue aumentando. 2.295 fallecidos y más de 11.000 heridos. Sin embargo, la cifra continúa siendo un misterio, la de los desaparecidos. Hasta ahora, las autoridades no han informado cuántas personas permanecen bajo ese estatus, pese a que las labores de búsqueda aún continúan. Yo desde los primeros días les he dicho a ustedes que traten de no atender a falsedades, a bulos que se han venido montando. Este no es momento para la politiquería, este no es momento para la polarización y este no es momento para la mentira. Una mentira puede costar vidas humanas. A pesar que el tiempo juega en contra de los equipos de rescatistas, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, confirmó que tras más de 72 horas de labores, se logró salvar la vida de Hernán Gil, de 44 años, trabajo que realizaron los equipos de El Salvador y de Estados Unidos. Mientras tanto, el encargado de negocios de la Embajada Británica en Venezuela, Colin Dick, aseguró que pudo constatar la gravedad de la situación en Venezuela y resaltó la resiliencia del venezolano en medio de esta tragedia. Vamos a tener días difíciles en el futuro, pero estoy seguro que podemos trabajar juntos en los próximos días. Estoy súper agradecido, súper orgulloso de este equipo, pero también estoy muy orgulloso de Venezuela también. A la vez que continúan las labores de rescate, la encargada de la presidencia, Delcy Rodríguez, vuelve a retirar temporalmente a rescatistas de sus labores para participar en un acto de condecoración, lo que es objeto de críticas en medio de horas cruciales en las labores de rescate. En paralelo, denunciaron la desaparición forzada tras la detención por parte de la Policía Nacional de Wilmer Cruz, un hombre que ha denunciado la falta de apoyo del Estado con las personas tras las afectaciones por el terremoto y sobre las restricciones al ingreso y movilización de voluntarios. Para Impacto Venezuela, Juliana Palmar. Durante el dolor y la incertidumbre, aún con escombros y vidas por salvar, los venezolanos han mostrado su verdadero valor y carácter resiliente con el trato amable y agradecido a los miles de rescatistas que están en labores en el país o la esperanza de hallar sobrevivientes. No son postales para maquillar la tragedia. Así es Venezuela y su gente. Quique Frías nos cuenta. El dolor y el drama en Venezuela por los dos terremotos de hace una semana también han mostrado la mejor cara de su cultura, de su gente, de su población. Entre edificios destruidos, calles llenas de polvo y familias buscando sobrevivientes, aparecieron gestos que no borran el dolor, pero sí retratan a un país. Vecinos que reparten comida, gente que acompaña a los especialistas extranjeros que se han sumado a las labores. En plena emergencia, hubo tiempo para cantarle cumpleaños con una torta a un rescatista de El Salvador de nombre José Alexander Reyes Portillo. La hospitalidad entre ruinas. La noche de tu día, todo lleno de alegría, en esta fecha natal, tus más íntimos amigos, esta noche te acompaña. Otro curioso caso es el de Adriana y su esposo, que entre los escombros de su edificio derrumbado en el estado de La Guaira tuvieron el carácter suficiente para ir resolviendo una solución de escape. Entre discusiones y conexión de un matrimonio tuvieron espíritu para salvar sus vidas. Su discusión, reseñada en video, ha generado miles de comentarios en redes sociales. No me quita la respiración. Eso es lo que hago. No se va a venir, Adrián. No. Estoy aquí arriba, mami, yo tengo todo bajo control. Tápate la cara ahí. No se va a venir, no, Mariana. Yo voy a pasar por debajo. No, va, yo te voy a sacar por aquí. Ese mismo espíritu aparece en historias como la de Fabiana Blanco, una niña rescatada con vida después de 30 horas. Su paciencia a corta edad, resistencia, fe en el trabajo que hacían para salvarle la vida, es alentador en momentos que siguen las labores de rescate. Chicos, necesito su ayuda. Apartamento Rita Marpala. Hubo un temblor, se cayeron muchos escombros. Eso, ¿cómo estás, Fabi? Bien. ¿Qué tal? Mejor que... Ajá, ¿cómo te sientes? Bien. Las piernas, escúchame, las piernas, los brazos, ¿los mueves? Sí, bien.
¿Todo bien? Solamente las heridas que me comentaste en la rodilla, ¿cierto? Niña, eres muy valiente. Excelente, mi niña, eres muy valiente. Eres muy valiente, mi niña. Venezuela sigue herida, pero no vacía. Bajo los escombros también quedaron pruebas de carácter, la gratitud, la familia, la fe y esa forma de levantarse que no necesita discursos. Un país golpeado, sí, pero no rendido, reportó para ustedes Quique Frías. Impacto Venezuela. El gobierno intentó controlar el relato de la tragedia del 24 de junio. Las redes sociales rompieron el cerco informativo. Videos, fotografías y testimonios difundidos por ciudadanos quienes permitieron conocer primero la magnitud del desastre y también expusieron hechos que las autoridades intentaron ocultar, incluso obligando a medios tradicionales a abordar denuncias que antes habrían evitado. María José Prado nos cuenta. Si algo dejó claro la tragedia del 24 de junio es que hoy la información ya no depende únicamente de los medios tradicionales. Apenas ocurrieron los terremotos, fueron los propios ciudadanos quienes empezaron a mostrar desde sus teléfonos lo que estaba pasando. Gracias a las redes sociales se conoció primero la magnitud del desastre y con el peso de las horas también salieron a la luz situaciones que el gobierno intentó minimizar o simplemente ocultar. Nos enteramos que detuvieron 7 camiones que venían desde la Gran Sabana, destino a la Universidad Central de Venezuela, con insumos para ayudar a las víctimas de la catástrofe natural, el terremoto vivido el 24 de junio. Videos, fotografías y testimonios compartidos por miles de personas hicieron imposible esconder la realidad. La presión fue tan grande que incluso algunos medios tradicionales comenzaron a reflejar denuncias que antes difícilmente habrían difundido. Un ejemplo fue Venevisión, que por primera vez en muchos años reportó la denuncia sobre el presunto robo de 7 camiones con ayuda humanitaria, un hecho que generó gran repercusión en redes. Lo ocurrido en esta emergencia confirma que las redes sociales cambiaron la forma de informar en Venezuela. Aunque el gobierno intente controlar el discurso oficial, cuando miles de ciudadanos cuentan la misma historia desde distintos lugares, la realidad termina encontrando la manera de abrirse paso. La emergencia en Venezuela también ha puesto en alerta a la comunidad internacional. Desde diferentes partes del mundo continúan llegando mensajes de solidaridad y anuncios importantes para apoyar a las familias afectadas. Revisemos las reacciones y empecemos con nuestro portal de la casa Impacto Venezuela. El Banco Interamericano de Desarrollo dona $1 millón para la emergencia por los terremotos. El Grupo Interamericano de Desarrollo anunció un paquete de donaciones de al menos $1 millón para apoyar la emergencia en Venezuela tras los terremotos que afectaron la costa central del país. Los recursos serán destinados a asistencia humanitaria inmediata, evaluación de daños y recuperación de servicios esenciales en coordinación con Cáritas Venezuela y otros organismos internacionales. Además, el BID aseguró que continuará trabajando junto al gobierno venezolano y agencias humanitarias para respaldar la reconstrucción y fortalecer la capacidad de respuesta ante futuros desastres. Familia que viajó desde Colombia a Venezuela para vacacionar desapareció tras el doble terremoto. Una semana después, continúa la búsqueda. La angustia crece por la desaparición de 6 integrantes de una familia venezolana que quedó atrapada tras el colapso de un edificio en Caraballeda, estado La Guaira, durante los terremotos del pasado 24 de junio. Mientras los equipos de rescate mantienen la búsqueda entre los escombros, familiares y amigos en Colombia continúan aferrados a la esperanza de encontrarlos con vida. El peor momento para los venezolanos en Estados Unidos. Instan a que regrese el TPS tras terremotos. La comunidad venezolana en Estados Unidos se enfrenta a uno de sus momentos más difíciles por la devastación causada por los terremotos y la incertidumbre por el futuro del estatus de protección temporal conocido como TPS. Aseguran que miles de familias viven entre el duelo y la preocupación mientras piden al gobierno estadounidense mantener este beneficio humanitario, argumentando que permitiría a los venezolanos trabajar legalmente y enviar remesas para apoyar a sus familiares afectados por la tragedia. Nos despedimos por hoy, pero continuaremos informando con responsabilidad sobre esta emergencia nacional. A quienes hoy enfrentan la pérdida, la incertidumbre o esperan noticias de sus seres queridos, les enviamos nuestra solidaridad y oraciones. Que Dios les conceda fortaleza y esperanza. Sigan conectados a Impacto Venezuela y a todas nuestras plataformas para mantenerse informados. Gracias por acompañarnos. Hasta la próxima.